Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de la escuela dominical de nuestra iglesia bíblica bautista Macul. Aquí con una nueva lección. La semana pasada terminamos una lección completa que hablaba acerca del maná. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema de este curso de Cristo en Cuadros que se llama Las dos rocas. Y vamos a estar un tiempo estudiando estas lecciones de este tema, de la roca, de las dos rocas. Vamos a estar hablando. Partimos hoy, domingo 20 de febrero del 2022. Así que les doy la bienvenida a esta clase. Y como siempre, partamos nuestra clase orando para que Dios nos guíe y nos ayude en este momento a guardar su palabra y hacerla viva durante la semana. Así que le invito a que ore conmigo. Amado Señor, voy en oración a usted, pidiéndole en este momento porque usted sea conmigo, sea usted hablando, Señor, y no mis ideas, entregando esta lección de un nuevo tema, de un tema interesante, de un tema edificante, de que nos permite estar vivos en su palabra y estar atentos, estar siempre dispuestos a entregar y compartir su palabra a otros. Sea usted en este momento con todos los hermanos y amigos que están viendo esta clase y bendiga todo esto, Señor, y este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces partamos con nuestra lección. Las dos rocas. Las dos rocas, nos vamos a ir al Éxodo 17. Tiene relación con dos pasajes que en realidad son similares, parecen iguales. En el tema de lo que vamos a ver, las dos rocas, vamos a ver un cuadro con Moisés, que es el que vamos a estar viendo ahora, y una previa así antes de pasar por ahí. Así que vamos a pasar mucho tiempo entre Éxodo 17 y Números 20. Esos son los dos pasajes para que en la semana ustedes también se estén ayudándonos y preparándose y leyendo estos capítulos que son los que nos van a acompañar durante los próximos domingos. Vamos a partir con Éxodo 17. Vamos a estar hablando del cuadro de Cristo en la roca. Bueno, hay coritos, hay himnos, hay canciones que nos ilustran eso y nos enseñan eso también. Aquí lo vamos a desmenuzar un poco más y vamos a hablar de este concepto de que Cristo es la roca. Y esa roca, igual que salió de esa roca donde salió agua y le salvó la vida a los israelitas en el desierto. Por eso vamos a ocupar Éxodo 17. Y también vamos a hablar en esta lección de cosas prácticas, por ejemplo, de lo importante que es para Dios eh, los tipos y cuadros. Los tipos y cuadros, Dios nos muestra muchas cosas para nuestra vida en esta forma, ilustrativa, en tipos y cuadros. Y lo importante es que nosotros también podemos ocupar nuestra vida para con nosotros y con otros esa forma de ilustrar con tipos y cuadros. Por eso también es tan importante esto que estamos enseñando de los cuadros, de Cristo en cuadros. Entonces vamos a ir meditando por una parte en estas lecciones de este tema en la roca de nuestra salvación, que es el Señor Jesucristo, y lo importante que es este tema de los tipos y cuadros en nuestra vida cotidiana. ¿Mm? Así que es muy edificante e importante toda esta lección. Lo invito para que partamos un versículo introductorio de este tema, es 1 Corintios 10:4.
No voy a leer completo Éxodo 17 porque lo vamos a ir leyendo en las partes, cuando en las partes que correspondan durante la lección. Pero partamos con este versículo 4 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 10. 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y por contexto, déjeme ir un poquito más atrás. Del 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Mm? Entonces, un punto interesante en toda esta introducción, de que cuando hablamos de Cristo en cuadro, no son cosas que se nos ocurrieron, que por ahí no, se nos ocurrió de la nada, o estamos poco menos inventando cosas, sino así como los cuadros anteriores del maná, de la Pascua y todo eso, siempre encontramos un pasaje en la misma Biblia que nos explica que por qué estamos diciendo que es un cuadro de Cristo algo. O sea, ¿por qué decimos que Cristo es la roca? Acabamos de leer 1 Corintios 10:4, donde ahí nos habla de que esa roca, que salió agua en el desierto, que estuvo Moisés ahí en el Antiguo Testamento, todo eso que ocurrió en el Antiguo Testamento, así como lo vimos con la Pascua, con el maná y todo eso, que estamos viendo, es un cuadro de Cristo, que nos está explicando Pablo aquí en 1 Corintios 10:4. Y obviamente, al entender esto, eh, sacamos aplicación práctica con el concepto de la roca, asociarlo a nuestra vida, en distintos ámbitos, en lo enriquecedor de que es considerar a Cristo nuestra roca. Pero no es porque nos pegamos en la cabeza y se nos ocurrió o soñamos por ahí, no. La escritura con la escritura estamos comparando. Y la misma escritura nos describe esa roca que golpearon y les salvó a los israelitas en el desierto, era Cristo. Entonces ahí ya no siempre nos estuvo mostrando Dios en el Antiguo Testamento tipos y cuadros. Entonces por ahí va esta lección. Si, si me logro hacer entender. De que vamos a ver cómo Jesucristo es un cuadro para nuestras vidas y lo importante que son los tipos y cuadros en la Biblia. Por todo esto que estoy contando. Y ya vamos partiendo. Moisés, en primer lugar, vamos a partir con esta parte, que se llama Moisés, la roca y la importancia de los tipos y cuadros. Entonces, Éxodo 17. Ahora sí, vámonos a Éxodo 17. Éxodo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados?
Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Y hasta ahí vamos a llegar leyendo, porque vamos a ir desmenuzando los versículos y nos vamos a detener ahí en un punto bastante, y nos vamos a extender en esta lección de domingo. Dios le dice a Moisés que golpee la peña de Horeb, nuestro titular, para seguir. Versículo 1, en primer lugar, versículo 1 que leímos: no hay agua, están en un lugar donde de seguro se mueren. Están ahí, acamparon en un lugar, y dice la última frase: y no había agua para que el pueblo bebiese. O sea, están en un lugar donde es seco, total. O sea, y se queda ahí mucho tiempo, se muere de sed. En el versículo 2, el pueblo está clamando por agua. Está clamando: danos agua para que bebamos. Danos agua, Moisés. Están clamando por agua. Luego en los versículos 3 y 4 están murmurando en realidad contra Dios. Están murmurando contra Dios a pesar de que ellos mismos han visto todos los milagros que ha hecho Dios para que pudiesen llegar hasta ahí. El que salieron de Egipto, bueno, partiendo de las plagas, saliendo de Egipto, se abrió el mar. Y a pesar de eso, y el maná, todo lo que está pasando, lo que estudiamos anteriormente, y a pesar de todo eso, de todo lo sobrenatural que han podido ver con sus ojos, yo sé que muchos de los de la iglesia les hubiese gustado ser parte de todo eso físicamente, y a pesar de todo eso, murmura. Y ahí, más adelante, vamos a estar viendo también un cuadro de este pecador convencido, de que realmente está convencido de las cosas que se la cree, pero no practica al final. En la práctica o en el momento de, no, no pasa nada. O decae, o se va contra Dios, simplemente. Como lo que está pasando acá, que hay una duda, si es que está o no Dios aquí, porque nos estamos muriendo de sed. Entonces, veamos un pasaje. Juan 4. En el Nuevo Testamento, Juan, el Evangelio de San Juan 4, 4:10, 15. La mujer es la mujer samaritana, del 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, en el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer, en el 15, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces, lo mismo que con la mujer samaritana,
una ilustración, un cuadro, que se da cuenta de que tiene una necesidad. O sea, Cristo aquí, pero vamos a sacar muchas cosas de este pasaje. Cristo le plantea una necesidad, le habla la necesidad de tener nunca más sed si bebe esa agua, y esa agua viva, para vida eterna. Le creó la necesidad a la mujer samaritana, así como Israel en el desierto, digamos, muy desarrollando. Entonces, al saber, al tener esa necesidad, la mujer samaritana, ¿qué le dice inmediatamente? Oh, me di cuenta, eso lo necesito, eso lo quiero. Dame esa agua. Dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Cristo le creó la necesidad a la mujer. Dios llevó al pueblo de Israel a este lugar, sin duda, guiados por Dios. Con todo lo sobrenatural que pasó antes, el pueblo de Israel llega a ese lugar, guiado por Dios. ¿Y qué necesitaban ahí? Agua. Necesidad de agua. Necesitaban agua para vivir. Así como la mujer samaritana quería esa agua para vivir eternamente. Si no, va a morir eternamente. El pueblo de Israel en el desierto iba a morir en ese lugar si no tenían agua. Y claman por agua. Sienten la necesidad. Tienen sed. Y ahí es donde vamos a entrar en la primera aplicación práctica, que si bien lo hemos tratado mucho en las clases de escuela dominical, pero tenemos esta primera parte que nos muestra un poquito esto, de sentir la necesidad de tener sed, y que va muy ligado a nuestro trabajo con el discipulado, el evangelismo en general, y también las misiones, porque parte de que uno también habla con otros. Una buena lección práctica para aplicar el uso de la ley y de crear la necesidad en el otro. Entonces, uno, ilustrativamente, en un sentido ilustrativo, uno puede guiar un caballo hacia un lugar donde hay agua, pero cuesta mucho obligarlo a que tome agua después. Luego no puede obligar a que tome agua el caballo, si quiere toma. Es fácil llevarlo hasta ahí, pero no es fácil obligarlo a que tome agua. Entonces, en el evangelismo también es similar, porque uno puede guiar a una persona a Cristo, pero si la persona no siente la necesidad, o sea, en este cuadro, este ejemplo, si no tiene sed, tampoco lo podemos obligar a que la tome, a que entienda esto de la salvación. Entonces, un punto, no podemos obligar al caballo a tomar agua, pero si uno le echa sal al agua, el caballo en algún minuto se la va a tomar, y al tomar agua con sal, posteriormente le va a dar sed. Es como lo que hacen los restaurantes, que ponen cositas ahí antes de que uno coma para que le dé uno más sed. Y en general muchas cosas están hechas para que nos dé más sed. Las bebidas tienen sodio. ¿Para qué? Para que tomemos más bebida, para que nos dé sed más pronto. Y así un sinnúmero de productos que tienen mucho sodio y con la intención de ¿qué? De que nos dé más sed. O algunos tienen otros componentes para que nos dé más hambre, nos dé hambre más pronto. Entonces, siguiendo el ejemplo con el caballo, en algún minuto va a tomar agua. Esta agua nosotros le podríamos echar sal sin obligar al caballo, pero cuando él tome le va a dar sed después. Y va a necesitar más agua. Y le podemos llevar agua viva. ¿Mm? Por ahí es la ilustración. Entonces, esto es exactamente lo que debiésemos hacer con un inconverso. Más allá de decir, lo voy a ayudar para que sea salvo, lo importante es ayudarle a que él quiera la salvación, a que sienta una necesidad. ¿Mm? Y lo podemos guiar a eso.
Podemos guiar a una persona a tener esta necesidad. Y muchas cosas en la vida cotidiana nos invitan a sentir necesidad. Y nosotros vamos, sentimos la necesidad y lo hacemos. Entonces, es un poco de lo mismo. Y Cristo nos muestra en el ejemplo de la mujer samaritana que le creó la necesidad porque desarrolló todo un tema de vida eterna. Le habla de las cosas de Dios, de las cosas eternas. Y ella sintió una necesidad y las quiere. Y las pide. Entonces, vamos a leer dos pasajes. Primero Santiago 1, Santiago 1, 23. Santiago 1, 23. Entonces aquí viene el juego importante. ¿Cómo creamos la necesidad en el otro para que quiera ser salvo? Entonces, una de las formas es mostrarle cómo es ante Dios, cómo él se ve ante Dios. Y aquí en Santiago 1, 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, libertad, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la ley, el uso de la ley, de mostrarse eh, ante los mandamientos de Dios, o hacer un escáner ante los mandamientos de Dios, como estoy, es como un espejo que podemos levantar y mostrarle a una persona inconversa cómo se ve delante de Dios. O sea, tú delante de Dios te ves así. No tiene nada que ver conmigo, porque estamos en la misma situación. Lo único distinto es que yo ya me di cuenta, planteándoselo al otro. Ante Dios eres mentiroso, ladrón, codicioso, todo. Entonces, la ley es como un espejo para mostrarle a las personas cómo se ven delante de Dios, cómo Dios los ve. Santiago 2, Santiago 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces la ley ayuda a esto de tener sed de justicia, porque las personas inconversas sabrán que ante un juez, ante Dios, que es justo, que es santo, son culpables. Todos serán juzgados y no hay nadie que se salve de esto. Que no es un tema de que yo hago uno, no hago el otro. Aquí estamos viendo que no, que hace uno, transgrede toda la ley. Entonces, dos cosas importantes. La ley sirve para mostrarle a las personas cómo se ven delante de Dios y que en algún minuto esa ley eh, no los van a premiar en realidad, los van a condenar. Entonces, este concepto de la ley, cuando uno habla con las personas en una situación de discipulado, evangelismo o en misiones, funciona conjuntamente con la conciencia de la persona. Y la persona se sienta que está cometiendo una infracción de la ley, ¿sí? Que se sienta como acusado, pero no conmigo, no conmigo, eso es lo importante, porque si no, no sirve. Tiene que entender de que en el tribunal de justicia, no de la tierra, sino en el de Dios, es ahí donde va a tener el problema. Entonces llevar siempre hacia allá el tema
y no hacerlo personal, porque al final ahí uno de los errores comunes es uno en una posición como de uno siendo el juez. Y no, el juez es Dios. El juez es Dios. Yo estoy transmitiendo lo que Dios va a hacer contigo. Yo no te voy a juzgar, porque Dios va a hacer eso contigo. Y te estoy diciendo que yo ya me di cuenta, porque eso mismo que va a hacer contigo lo va a hacer conmigo. ¿Y qué cosa? Este es el catálogo de... Estos son los mandamientos de Dios que rompemos día tras día. Y que tenemos que ponernos en cuenta con Dios. Entonces, otro pasaje. Romanos 3. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cómo la gente sabe que peca contra Dios? Diciéndole que es mentirosa, que es ladrona, que es adúltera, que es codiciosa, que le falta el respeto a Dios todos los días. Y que todo eso. Que no, que adora a otros dioses. En realidad incumplen todos. No se salvan de ninguno. Entonces, la ley es lo que cierra la boca. Y llevándolo al contexto de que es un problema con Dios, aún más, como que la conversación tiende a tener hasta un concepto eh, más racional incluso. Y no un debate ida y venida de que si yo tengo la razón o el otro tiene la razón, porque no se trata de eso. El evangelismo no es mi verdad sobre tu verdad. El evangelismo es plantear una situación real que va a ocurrir, que Dios va a juzgar a todo el mundo con justicia en un momento y esa persona se va a ver desnuda, pecadora y condenada a una muerte eterna. Y uno está planteando el tema, ¿no? Y le tiene que crear esa necesidad de que tenga sed. Y la ley es lo que cierra la boca y lo pone en el contexto este que le estoy hablando. Le da ese conocimiento personal de sus pecados. Mira, tú eres así, Dios te ve así. Otros pasajes. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces la ley para el pecador funciona como la sal en el agua del caballo, porque le da sed de justicia. Le crea la necesidad de que ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para resolver todo esto? Crea la necesidad. Si quiere, ¿cómo le crea la necesidad a un inconverso? Para que quiera la salvación, tiene que sentir la necesidad de verse en un problema.
que tiene un problema con Dios. Entonces la ley hace ver que el pecado abunda y por eso el inconverso quiere que la gracia sobreabunde, porque no quiere pasar el fin ante un juez que lo condena eternamente a la muerte. O sea, él quiere el Evangelio. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aquí el punto es que la ley, ¿por qué hablamos tanto de esto? Porque todo esto funciona para que la usemos en nuestras conversaciones, en nuestros temas cotidianos, porque la ley es nuestro ayudante, es nuestra forma de educar, es, es la forma de cómo podemos llevar al pecado, al pecador a Cristo. Es cómo lo podemos hacer querer esta necesidad de salvación. Ya para cerrar con esta idea y con este punto, bueno, y con esta clase para este día domingo, dejarlo hasta aquí y continuar ya el próximo con nuestro siguiente tema y retomar Éxodo. Eh, Primera de Timoteo 1:8. Primera de Timoteo, aquí estamos. Primera de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, por esto que debemos a la ley en el evangelio. Y para todos estos personajes necesitan tener sed, necesitan tener la necesidad. Y antes de llevar el caballo al agua viva de la salvación, que corrió de Cristo, golpeado en la cruz, hay que darle un entendimiento a las personas de su pecado, de esa ley moral que está en el corazón. La gente, recuerden, lo tiene en el corazón esa ley. Más allá que esté escrita, Dios la escribió en los corazones de las personas. Por eso la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando dice que no es porque, y sabiendo que es malo, dice que no, es esa rebeldía que muera en él, esa soberbia que muera en él. Porque Dios nos escribió la ley moral en nuestro corazón. Los 10 mandamientos están escritos en nuestro corazón, están en nuestra mente. Nosotros sabemos muy, muy, muy bien desde pequeños qué es bueno y qué es malo. Y lo vamos desarrollando y madurando a medida que crecemos. Y por eso es que debemos usar la ley. Y recuerden, si un pecador está un poquito complicado, está difícil para querer tener esta necesidad, es cosa de crear la necesidad con el tiempo, echarle sal, para que en algún momento él va a pedir que tiene sed. ¿Mm? Así que hasta aquí vamos a llegar por este domingo, vamos a seguir el próximo domingo con este tema, vamos a continuar con Éxodo 17 en realidad, y hasta este domingo lo dejamos hasta acá, que era este tema introductorio,
que es una primera aplicación práctica que vemos con los israelitas diciendo, tenemos sed, Moisés, tenemos sed. Y a pesar de ver todo lo que ha pasado, murmuran contra Dios. Entonces, la gente tiene, Dios los llevó al desierto y les creó la necesidad. Les creó la necesidad de depender de, de Dios y de depender de lo que va a ocurrir después, de que lo que vamos a ir desarrollando después. Moisés golpea la roca y aparece el agua para que ellos pudiesen vivir. Y ese es el cuadro que vamos a estar desarrollando. Y esa roca era Cristo en ese tiempo, pero un cuadro. Así que eso es lo interesante de todo esto, ¿eh? Y eso, hermanos, hasta aquí. Gracias por llegar hasta el final del video, de esta clase, de esta lección. Así que le invito a que siga compartiendo con nosotros. Así que voy a orar para terminar esta clase. Amado Padre, Dios, gracias porque me permitió desarrollar esta clase para los hermanos y los amigos. Gracias por su enseñanza, gracias porque usted nos enseña siempre cosas edificantes para que usemos en nuestra vida, compartamos su palabra con otros en este mundo que tanto lo necesita, en este mundo complicado, duro y hostil en algunos casos. Sea con cada uno de nosotros, ayudándonos, protegiéndonos, siga protegiendo a su iglesia, Padre, de la situación de la pandemia y demás problemas que existen en nuestro país, sea con los enfermos de la iglesia, Señor, se está haciendo la voluntad suya siempre por delante, pero le rogamos por todas las peticiones que hace la iglesia cada día, eh, para que usted esté siempre con ella, Señor, atendiéndolas, y gracias por también, por todas las cosas, por lo bueno y por lo malo. Le pedimos por esta semana, Padre, para que usted esté con nosotros también, acompañándonos y dándonos los espacios para atenderle y estudiar su palabra también. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo, así que les dejo un abrazo a todos. Que estén muy bien. Chao.